en este precioso, maravilloso día. Es un gozo, es un privilegio para mí el poder predicar hoy la palabra del Señor, aunque también es una grande responsabilidad, y por eso siempre lo hacemos con pasión, pero también con temor y temblor. El texto que leímos en nuestra dirección del culto es un texto paralelo al que vamos a estar estudiando hoy. Así que los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Evangelio según Mateo, capítulo 14, y vamos a estar leyendo de los versículos 22 al 33. Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Todos tienen allí Mateo 14, 22 al 33. Yo voy a leer para todos la infalible y todo suficiente palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Los invito a tomar sus lugares. No quiero que miremos superficialmente lo que con la mera lectura podemos observar en el texto, sino que tratemos de profundizar y mirar lo que el mismo contexto nos enseña acerca de este pasaje. Anteriormente, si leemos versículos atrás, Jesús se había enterado de la muerte de su primo Juan. Este había sido decapitado por petición de Herodías. Recordemos que Juan Bautista de frente le había dicho que no podía casarse, que estaba en adulterio, y ella estaba llena de odio hacia él, así que tuvo la oportunidad de mandar a decapitar a Juan. Luego de esto, vemos a Jesús haciendo ese milagro impresionante de alimentar a las multitudes con tan solo 5 panes y 2 peces. Y recordemos que el texto hace alusión a que eran 5,000 hombres, sin contar a sus familias, o sea, a sus esposas y sus hijos. Así que la gran multitud podría ser de unos 10-12,000 personas. Fue tanto lo que impactó ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que en el texto paralelo de nuestro pasaje, en Juan capítulo 6, versículo 15, se nos dice que las multitudes querían coronar a Jesús como rey. Y muy posiblemente algunos de los discípulos continuaban aún influenciados por ese pensamiento judío, y ahora el Señor les pide que se monten en la barca y que se vayan. Hay una traducción que sugiere que en el original lo que Jesús está haciendo literalmente es obligarlos a que se vayan. Entonces traten ustedes de imaginar la frustración que podrían sentir los discípulos, ya que Jesús no se había dejado coronar como rey en ese momento. Podríamos decir que en ese momento fue el momento donde el ministerio de Jesús podría estar en su más alta popularidad. Ahora ellos, en obediencia, se suben a la barca. Y tratemos de pensar el contexto de Jesús.
Ahora volteemos nuestra mirada y enfoquémonos en Jesús. Sin duda alguna, luego de ese gran trabajo con las multitudes, luego de un mensaje extenso, pensemos en que el predicador está agotado, está cansado, y al final, cuando despide a la congregación, no le es muy fácil debido a la fatiga mental después de un largo día de trabajo. Pero podemos ver en el texto que, sin embargo, Jesús personalmente va a despedir a la multitud. Vemos allí en el carácter de Jesús un carácter amoroso, compasivo. Él puso por encima la necesidad de las personas, aún por encima de su descanso. Él no deja esta función a alguno de sus discípulos, y muy seguramente cuando él personalmente va a despedir a la gran multitud, muchos se le acercan de nuevo. Gran cantidad de personas le ruegan que ore por ellos, que los aconseje sobre qué hacer, sobre ciertas dificultades de la vida. Y en Mateo 14:23 leemos que una vez despedida la gente, subió al monte a orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Vemos aquí el carácter piadoso de nuestro Señor Jesús. Después de un día largo, después de un día pesado, el texto no nos narra que se fue a descansar, sino que nos dice que Él va al monte a orar a su Padre. Y podríamos pensar, ¿será posible que esté orando por los discípulos que están navegando y que pronto van a tener una grande prueba? ¿Cómo es posible que Él los pueda ver en medio del lago que está a varios kilómetros de la ribera si hay oscuridad y ya es más o menos la medianoche? Marcos, que es otro capítulo, otro texto paralelo, en el versículo 48 del capítulo 6, nos dice que Jesús los veía remar. El mar de Galilea, en ciertas partes, mide más de 13 kilómetros de ancho. Así que, sin duda alguna, aquí podemos ver un elemento sobrenatural. Jesús está mostrando su deidad. Muy posiblemente los discípulos aún no habían entendido ello. Y por eso se hace necesario que el Señor permita esta prueba en sus vidas. Vemos un efecto o vemos un atributo del Señor. Él los puede ver en la oscuridad y a la distancia. Y eso nos muestra la soberanía de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. Él los observa que están remando, y dice el texto en Marcos que ellos estaban con gran fatiga. Así que no solamente no habían progresado, sino que estaban cansados y las olas arremetían con furia contra aquella embarcación. Mis hermanos, no debió ser fácil para ellos. Recuerden que ellos venían de una campaña evangelística, ellos estaban cansados, y aparte de ese cansancio físico que tenían, y al estar remando y los vientos contrarios, traten la turbación que podían ellos sentir, y ellos remando sin ningún progreso. Las olas se iban con furia contra aquella embarcación. Pero mis hermanos, no debemos olvidar, y quiero que ahora enfoquemos nuevamente a Jesús. Aquel Jesús, el Maestro, está de rodillas en la cumbre del monte. Él no solamente ve sus siluetas, sino que claramente Él puede ver la fatiga de sus rostros y ve cómo ellos quizás van cediendo en sus esfuerzos. Mis hermanos, qué consuelo es para nuestro corazón el saber que cuando nosotros andamos en medio de las dificultades, el Señor lo sabe todo, Él lo conoce todo, y podemos reconfortarnos con las palabras de Pedro. Primera de Pedro 5:7 dice: echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ocurriera. ¿Y quién mejor que Pedro para reconfortar nuestro corazón? Pedro también experimentó una fe agonizante en muchos momentos de su vida, pero también podemos ver que la fe de Pedro sobrevivió a la adversidad. Y por eso he dado como título al mensaje de hoy: la fe que sobrevive. La fe que sobrevive una travesía por las tormentas. La fe que sobrevive una travesía por las tormentas. Y mi anhelo el día de hoy es que podamos salir convencidos de que Cristo no solamente es asombroso, sino que Él debe ser el centro de nuestra fe. Y vamos a desarrollar este mensaje en dos sencillos puntos. En primer lugar, veremos la prueba de la fe, las tormentas, versículo 22 al 26. La prueba de la fe, las tormentas, versículo 22 al 26. Y en segundo lugar, veremos la victoria de la fe, paz en las tormentas, versículo 27 al 33. Así que habiendo anunciado este bosquejo, vamos a desarrollar nuestro primer punto: la prueba de la fe, las tormentas, versículos 22 al 26. El Señor se había dirigido hacia esta ribera, posiblemente con el ánimo de descansar, pero las multitudes lo buscaron y Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. El texto nos narra que Él luego quiso despedirlos y luego de eso tomar un retiro a solas con su Padre, y a la vez dejar aparentemente solos a los discípulos para que su fe fuera puesta a prueba. Si miramos el texto para leerlo en Marcos, obtendremos más claridad del por qué la fe de los discípulos tendría que ser llevada a otro grado. Marcos 6, versículo 52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que observen que a pesar del tiempo que los discípulos llevaban aprendiendo con Jesús, aún ellos no habían entendido muchas cosas. Y muchos estudiosos sugieren que ellos llevaban con el maestro aproximadamente entre un año largo y casi 2 años aprendiendo con él. Y eso nos muestra cómo la falta de fe endurece. Los discípulos hasta el momento quizás lo tenían en gran estima, o sabemos que lo tenían en gran estima, lo amaban, lo respetaban, pero aún lo tenían como un buen rabino, un gran maestro, pero no habían entendido completamente la deidad de Cristo. Por eso al final del texto, en la barca dicen: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Marcos 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Como les decía ahora, en algunas traducciones se dice que Jesús los obligó a irse. Quizás ellos no querían dejarlo solo. Y sin duda podemos afirmar que Cristo sabía la prueba que les esperaba. Él tenía un plan diferente. Y mirando el contexto donde se desarrolla este evento, podemos decir que las multitudes de los lugares aledaños se mezclaron con las que se dirigían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Todos habían presenciado grandes actos sobrenaturales y que habían determinado en sus corazones hacerle rey. Ellos querían tomar a Jesús y llevarle
a Jerusalén. Así que no era sano ni prudente, tanto para Cristo como para los discípulos, permanecer entre las multitudes, porque había una influencia judaica que aún existía en ellos. Y como siempre, el gran ejemplo de Jesús, él fue un hombre de oración. Y en esas épocas de dificultad, en esos momentos de angustia, en esos momentos donde era necesario tomar decisiones importantes, Jesús dedicaba gran tiempo a la oración. Recordemos cuando iba a elegir a los discípulos, que también estuvo a solas orando. Luego de despedir la multitud y subir al monte, el momento que sigue es Cristo y el Padre. Cristo y el Padre. Ellos eran uno, o ellos son uno, pero en cierto modo volvían a estar juntos. Estaban solos nuevamente. Y recordemos que el deleite de Cristo era hablar y obedecer a su Padre. Aunque ellos nunca estuvieron separados en realidad, excepto allí en la cruz, cuando Dios carga sobre Cristo los pecados de la humanidad, y hubo esa ruptura que causó 3 horas de oscuridad y silencio cósmico. Y dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mis hermanos, estaba allí solo nuestro Maestro. Ese era su lugar secreto, su lugar de oración. Una habitación infinita cuyos muros eran el oriente, el occidente, el norte y el sur. El techo de su lugar de oración era el cielo. Y traten de imaginar allí la naturaleza, la luna, las estrellas, observando esa hermosa comunión entre Cristo y el Padre. Y algo muy precioso, que aunque el texto no lo dice, estoy seguro, estoy convencido de que así es. Cristo antes había estado hablando a las multitudes de Dios, pero ahora le estaba hablando a Dios de las multitudes. Él estaba orando por ellos y en especial por sus discípulos. Así que mientras Cristo oraba, también estaba intercediendo por sus discípulos para que su fe aumentara. Quizás él allí decía: Padre, ellos serán probados, pero sé que las pruebas purificarán su fe. La lección para ellos, aunque no lo sabían, apenas estaba por comenzar. El milagro anterior fue una antesala para algo mayor. Y el texto nos dice en el versículo 24: y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mis hermanos, uno lee el texto y uno puede preguntarse: pero Jesús, ¿por qué los mandó hacia la tormenta? Mis hermanos, debemos entender que la tormenta es el medio que Dios usa muchas veces para llegar a nosotros. La tormenta es el medio que Dios usa para llegar a nosotros. El Salmo 93, versículo 4 dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El Señor es soberano aún sobre la naturaleza. El viento y los mares le obedecen. El texto nos dice que el viento les era contrario. Ellos estaban cansados, lo cual hacía más difícil la navegación. Las olas estaban encrespadas, anegaban la barca. Ellos se hallaban en un peligro evidente, y no era por desobedecer a Jesús. Por el contrario, ellos estaban haciendo justo lo que Él les ordenó. Muy diferente a lo que hizo Jonás. Y esto nos muestra que muchas veces vienen tormentas a nuestra vida por causa de la desobediencia, como en el caso de Jonás. Pero también vemos que hay muchas tormentas que vienen a nuestra vida porque el Señor quiere purificar nuestra fe. Para ellos era más fácil dar la vuelta, abrir las velas de aquella embarcación y esperar que el mismo viento los devolviera de nuevo a la orilla sin tener que esforzarse más. Pero ellos querían obedecer a su maestro.
Y mis hermanos, creo que todos tenemos esa tendencia pecaminosa de querer que nuestra vida sea cómoda, de que en nuestra vida no hayan luchas, que no hayan mares, que no hayan tempestades, que no hayan dificultades. Pero este pasaje nos muestra que ese no es el propósito de Dios. El Señor no quiere cristianos que busquen el evangelio de pídelo y recíbelo. Estar en medio del mar puede significar estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque, mis hermanos, el Señor está más interesado en nuestra fe y en nuestra santificación que en nuestra comodidad. Y por eso el verdadero evangelio incomoda, avergüenza. Y nosotros somos tan pecadores que tenemos la tendencia a caer en la autoconfianza, en la autojustificación, y por ese motivo nuestras falsas estructuras tienen que ser demolidas para que el Señor pueda colocar la estructura de la fe correcta en nuestros corazones. Porque, mis hermanos, podemos tener una buena teología y no estar en la fe. Podemos tener un buen conocimiento bíblico y no estar en la fe. Nosotros, los cristianos, no debemos conformarnos. Siempre debemos estar evaluándonos. Siempre tenemos que evaluarnos si realmente estamos en la fe. Recordemos que la fe bíblica es comparada con el oro y con el oro refinado. Y el oro, para ser refinado, tiene que ser pasado por el fuego para que pueda alcanzar su más alto grado de pureza. Jesús estuvo mirando a los discípulos remar con fatiga, y créanme que si la intención de él fuera simplemente quitar la dificultad, con una simple orden a los vientos, a las olas, a los mares, habría estado hecho. Jesús es el Señor de los mares, Él es el Señor de los demonios, Él es el Señor de las tempestades. Todo está sujeto bajo sus pies. Pero el texto nos dice que Él se dirigió hacia ellos. Y Marcos 6:48 narra que quería adelantárseles. El versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Traten de imaginar lo que aquellos hombres estaban viviendo. Qué desconsuelo para aquellos hombres. Su pánico había nublado su visión, y aparte de la dificultad que ahora tenían, se les añade un elemento más, según lo que ellos creían: un fantasma, y los espanta. Ellos estaban cansados, ellos estaban desvelados, ellos estaban fatigados y estaban en medio de una tormenta. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por tormentas y llega un momento en el que decimos: ya no aguanto más? Pero Jesús tenía un plan trazado y nada puede frustrar los planes de Él. La fe de ellos sería cambiada. La fe de ellos tendría que aumentar. Y el concepto que ellos tenían de Cristo también iba a ser llevado a un grado mayor. Y eso nos ubica en el segundo encabezado: la victoria de la fe, paz en las tormentas. Versículos 27 al 33. Aquí hay un elemento importante, y es que en la cultura judía, recordemos que para ese entonces no existían los relojes suizos ni los Rolex, no existían los relojes. Así que los judíos dividían la noche en 3 vigilias de 4 horas, pero los romanos la dividían en 4 vigilias de 3 horas. Es curioso que tanto Mateo como Marcos utilizan la división romana, y es muy posible, según estudiosos, es porque era más precisa.
Y recordemos que Mateo era un publicano, estaba relacionado con la contabilidad y las matemáticas, y posiblemente sea cierto de que era más preciso. Así que el texto nos habla de 4 vigilias de 3 horas. Una era de 6 de la tarde a 9 de la noche, la otra era de 9 de la noche a 12 de la noche, la otra era de 12 de la noche a 3 de la mañana, y la otra era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Miren, mis hermanos, cuando el Señor despidió a la multitud, podríamos estar hablando de las 6:30, 7 de la noche, y dice que fue a la 4ª vigilia de la noche. Así que ellos llevaban bastanticas horas remando, unas 8 o 9 horas remando, porque dice el texto que era la última vigilia de la noche. Y aparte de su cansancio, el temor se apodera de ellos, ahora un fantasma. Traten ustedes de imaginar ellos en medio de esa turbación, escuchar la voz del Maestro. A veces en medio de la tormenta no escuchamos la voz apacible del Señor diciendo: no temas, yo te ayudo. Cuán apacible pudo ser para estos hombres escuchar la voz de su Maestro. ¿No dice el mismo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz? No pudo haber nada mejor que escuchar la melodiosa voz del Maestro en medio de esa tormenta. Aunque la tormenta de afuera continuaba, la tormenta de sus corazones estaba siendo calmada. El texto nos dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imaginen esta escena, el Maestro infundiéndoles aliento. ¡Qué maravillosa declaración! Es una declaración muy sencilla, pero muy profunda. Tened ánimo. La palabra usada aquí es la misma que vemos en la escena del paralítico, y es la misma que vemos en la escena de la mujer del flujo de sangre. Jesús les está diciendo: tranquilos, yo estoy aquí. Y luego de eso hace esa declaración que los judíos aborrecían tanto porque era única de Dios: yo soy. Los que tenemos hijos, los que tienen hijos, en algún momento en la noche de pronto tienen una pesadilla, o en algún momento cuando ellos sienten peligro, vemos cómo los niños corren a los brazos de papá o mamá. Y cuando el papá y la mamá los abraza y dice: tranquilo hijo, yo estoy aquí, ustedes pueden ver la calma que ellos pueden experimentar. Nada puede traer más serenidad en medio de un pánico que el abrazo caluroso de papá y mamá. Traten de pensar en esta escena para los discípulos. Yo soy. Ahora estaba junto a ellos. Y luego de que les dice: tengan ánimo, yo soy. Luego les dice: no teman. Yo pienso que esta expresión bastó para que cesara la tormenta de sus corazones. Y ahora Pedro, el impulsivo, el temperamental, el cortaorejas, el metepatas, en un acto de fe, le pide a su Maestro: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y mis hermanos, Pedro es un personaje bastante interesante. Pedro se atreve a preguntar y a hacer peticiones que ninguno de los otros se atreve a hacer. Y quiero leer un párrafo de un comentarista llamado Hendriksen que hace sobre Pedro. Él dice textualmente: este Pedro es una persona interesantísima. Él no hace nada a medias. Cuando es bueno es muy bueno, cuando es malo es muy malo,
y cuando se arrepiente llora amargamente. Pasa de confianza a duda, de una confesión clara y abierta de Jesús como el Cristo, pasa a la reprensión de ese mismo Cristo, de una vehemente declaración de lealtad a la negación más baja, de un no me lavarán los pies jamás, a un no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sin embargo, por la gracia y el poder del Señor, este Simón fue transformado en un verdadero Pedro. Mis hermanos, el Señor usa la tormenta para transformarnos. Aquí no hay petulancia en Pedro, como muchos piensan al leer la expresión si eres tú. A veces las traducciones al español no ayudan mucho, o hay palabras que no traen una traducción muy precisa en nuestro lenguaje, pero en el original lo que Pedro estaba diciendo era algo así como: yo sé que eres tú, y por cuanto eres tú, si quieres, puedes hacer que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Y podemos deducir que es posible que sea así, porque en otras ocasiones Jesús no vacilaría en reprender a Pedro, pero noten que él no le reprende. En otra ocasión vemos que el Señor severamente le dice: apártate de mí, Satanás. Pero aquí el Señor no le reprende. Y como les decía ahora, Pedro se atreve a pedir y a preguntar lo que otros no se atreven. ¿Y qué le dice Jesús? Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mis hermanos, yo estoy completamente convencido de que su fe estaba siendo cambiada. Ahora él había fijado la mirada en su maestro, tanto que se hace más seguro para él estar al lado de Jesús que permanecer dentro del barco. Ya su corazón estaba siendo mudado, ya estaba entendiendo lo de los panes, ya estaba seguro de que Cristo era más que suficiente, y lo podemos afirmar por la declaración que él hace de Cristo más adelante. Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, si en las tormentas miramos a Jesús, estas se empequeñecen comparadas con el más grande de los grandes. Pero nuestro pecado es tanto que muchas veces volvemos a mirar la tormenta. Y cuando nos fijamos en la tormenta, esta se hace más grande y nuestra fe mengua. ¿Qué es fe si no es confianza en Dios? Así que si la fe es confianza en Dios, la duda implícitamente es desconfianza. Dice el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es por eso que la fe no puede convivir con la duda. Son como dos imanes de polos opuestos, se repelen. A veces, en medio de la dificultad, nuestra fe mengua. Y realmente en nuestra insensatez quisiéramos orar: Señor, tú eres soberano, quita esta dificultad. Parece una oración muy piadosa, pero realmente nuestras peticiones hacia el Señor no deberían ser esta: quita la dificultad, sino más bien: ¿qué quieres enseñarme con esto? No es preguntarle al Señor por qué, sino para qué. Porque todo lo que el Señor permite en nuestra vida es con un propósito. Muy fácil decir: Señor, tú eres soberano, y ya que eres soberano, puedes quitar esta dificultad. A veces somos como aquel
joven que está orando por una mujer que sabe que es inconversa y le dice al Señor: Señor, yo sé que no me conviene, pero haz que me convenga. En nuestra insensatez somos así, es nuestra tendencia pecaminosa. Pero el Señor siempre permitirá que nosotros vivamos cosas que no queremos vivir. Él siempre permitirá que vamos a lugares donde no queremos ir y que perdamos cosas, personas, bienes que no queremos perder. Pero todo esto lo hace con el fin de purificar nuestra fe. Mis hermanos, si hay algo de lo cual no debemos estar dispuestos a perder, es perder nuestra fe. Perder nuestra fe. Aunque perdamos todo, aunque nos dejen solos, aunque tu familia, tus hijos, tus amigos te abandonen, como dice la palabra, con todo el Señor te recogerá. Él es nuestra fe. Jesucristo debe ser el centro de nuestra fe. Y solo viviendo así podemos glorificarlo. En cierta ocasión Jesús le dice a Pedro, quiero que lo leamos rápidamente, en Juan 21, 18. Juan 21, 18, el Señor hablando con Pedro le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Muchos dicen que el Señor allí de alguna manera le estaba profetizando a Pedro de la manera en que él iba a morir, de cómo sus verdugos lo tomarían y lo llevarían donde él no quería ir. ¿Qué nos muestra esto, mis hermanos? Hay lecciones que solo se aprenden en el camino a la aflicción. Hay lecciones que solo se aprenden en el camino de la aflicción. Y quiero que tengamos claro esto, mis hermanos. Las aflicciones son parte esencial de nuestra vida. Las aflicciones juegan un papel importante en nuestra santificación y en el crecimiento de nuestra fe. ¿De qué otra manera nos podría el Señor enseñar a confiar en Él, si no es en medio de las tormentas? El Señor, como les decía ahora, está interesado más en hacer crecer nuestra fe y en nuestra santificación que nuestra comodidad. La comodidad, aunque no es mala en sí, podemos hacer de la comodidad un ídolo. Y por eso nos cuesta tanto cuando nos incomoda. Y vemos que el Señor hace crecer la fe es en medio de las aflicciones y las tormentas. En otras palabras, es en medio de la incomodidad donde nuestra fe crece. El Señor está interesado en que nuestra fe crezca. Vemos también un elemento que es la reprensión que Cristo le hace a Pedro. Pero esa reprensión era justa y era merecida. Después de experimentar el caminar sobre las aguas, Pedro deja de fijar su mirada en el Señor y comenzó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, podemos decir que Pedro reacciona porque él entiende que solo él puede salvarle. Él reacciona, entiende que solo Jesús puede salvarle y clama por socorro. Y le dice: Señor, sálvame. Y el versículo 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Traten de imaginar esa escena tan impresionante. Inmediatamente que el Señor sube a la barca, el viento
se calmó. Las olas se calmaron. Por fin había llegado la calma. Ahora lo cantábamos en un himno. El corazón de aquellos hombres había sido transformado. Mis hermanos, un corazón cambiado por Cristo rebosa de gratitud y desborda en adoración. Es lo que conocemos como doxología, una exaltación. Contemplamos a Dios, contemplamos su soberanía, contemplamos su poder, contemplamos su santidad. Contemplándolo a Él, nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Nos humillamos delante de Él, entendiendo que no merecemos la salvación tan grande que nos ha dado. Y nuestro corazón lleno de gratitud, al sabernos pecadores, merecedores del infierno, nos damos cuenta que Él nos salvó, que Él nos rescató, y desbordamos en adoración. Un corazón agradecido es un corazón adorador. Leamos lo que dice el versículo 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es muy precioso, y yo siempre que leo este pasaje, yo trato de imaginarme aquella escena. Este evento finalmente fue convertido en un verdadero culto de adoración en alta mar. Fue un culto en alta mar. Traten ustedes de imaginar aquella escena. Cristo, nuestro Rey, estaba recibiendo lo que Él merece: gloria, imperio, potestad, alabanza, porque solo Él es digno, digno, digno. Los discípulos habían entendido la divinidad de Cristo. ¿Qué hemos visto en este pasaje? Hemos visto que, en primer lugar, las pruebas siempre vienen a nuestra vida con un propósito. Y aunque a veces sentimos que no soportamos más, debemos entender que Dios no nos permite que seamos probados más de lo que podamos resistir. Que generalmente encontraremos oposición para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero mis hermanos, nunca habrá éxito en nuestras vidas, nunca habrá éxito en nuestros matrimonios, nunca habrá éxito ministerial en público si no hay un tiempo de oración en privado. Aquel que no sabe estar a solas con el Padre pone en evidencia su ausencia de Dios. En segundo lugar, podemos decir que el éxito en nuestras luchas no radica en nuestra capacidad, sino que radica en la confianza que depositamos en el Señor. Que si dejamos de mirar a Cristo, comenzaremos a hundirnos en un mar de desesperación, pero que si lo miramos a Él y clamamos, Él mantiene su mano extendida para rescatarnos. Y finalmente, unas aplicaciones. Las tormentas estarán presentes en nuestro caminar con Cristo. Muchas veces tenemos largos periodos bonacibles en nuestra vida espiritual, y cuando ha transcurrido un tiempo se desata la tormenta. Sobrevienen las dificultades, las pruebas. Así que las pruebas son habituales en la vida del creyente. ¿No les ha pasado a ustedes que hay días, semanas, meses que uno dice, bueno, no me sale ni media? No le sale a uno nada bien. Esa es la vida del creyente. Pero todas estas cosas son necesarias para fortalecer nuestra fe
y conducirnos a la madurez espiritual. Como lo cantábamos ahora, después de la tormenta viene la calma. Aunque las tormentas nublen nuestro firmamento, aunque las olas golpeen nuestra barca, aunque el viento ruja ferozmente, aunque la turbación nos impida ver a Cristo y nos haga ver fantasmas, la voz del Maestro pronto será audible y pronto veremos el resplandor del sol. No hay noche tan oscura, no hay tormenta tan severa, no hay barco tan frágil que pueda impedir que Cristo extienda su mano y nos socorra cuando creemos que perecemos. Pedro experimentó esto. Y aunque en el pasaje se nos narra de que todos estaban allí en la barca, vemos que de manera especial, con propósito, el evangelista Mateo se enfoca más en Pedro. Y no en vano vemos luego al Simón de esta escena, como lo mencionaba ahora, convertido en un verdadero Pedro. Y podríamos decir que ya él puede hablarnos con conocimiento de causa. Él ya puede decirnos: no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido. Él puede decirnos: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea purificada. Hermano, que estás luchando, ¿estás atravesando tormentas? En medio de la tormenta, Cristo puede parecer distante por nuestra falta de fe, pero Él nunca estará ausente. Él tiene cuidado de nosotros. Confía en Él. Recordemos que las pruebas purifican la fe. Al igual que Pedro, muchas veces necesitamos sentir que nos estamos ahogando para anhelar el salvavidas. Pero amigo, si tú no has creído en Cristo, si las obras de Cristo tan solo te asombran, yo te invito a que creas en Él. Que Cristo no sea solo una persona que te asombra, sino que se convierta en el centro de tu fe. Si Cristo no entra en tu barca, las tormentas de este mundo te destruirán. Clama a Cristo por auxilio y estoy seguro que si lo haces de corazón, Él extenderá su mano. Yo no puedo decirte, yo no puedo prometerte que la vida en Cristo sea fácil. Una vez que vienes a Cristo, la promesa que puedo decirte es que las tormentas te estarán esperando. Pero Jesús no nos prometió una navegación sin tormentas. Pero Él sí está preparando para nuestra llegada un puerto seguro. En el pasaje paralelo dice que una vez Jesús subió a la barca, pronto llegaron a la orilla. Mis hermanos, es mejor estar en medio de las tormentas y estar en el agua con Cristo que estar en la barca sin Él. Ven a Cristo hoy. Es mejor vivir una vida de tormentas en la tierra que vivir un tormento eterno en el infierno. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, cuán maravillosa es tu palabra. Cuánto tenemos para aprender de ella. Cuán pequeño es nuestro conocimiento de ti. Cuán pequeña es nuestra fe, pero cuán grande eres tú. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Permítenos, Señor, aprender a confiar en ti
aún en medio de la tormenta. Como dijo alguien, en medio de la más amarga adversidad, una gota de Cristo es suficiente para endulzarla. Permite, Señor, que el ancla de la fe esté en nuestras barcas, que la incredulidad no nos haga zozobrar en las tormentas y en las adversidades, sino que por el contrario aprendamos a tener paz en la tormenta, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.